acerca de la fe de Abraham y cómo Abraham fue justificado por la fe. Y vamos a leer este versículo. Nuestro rango de lectura va a estar en el 4:23 al 25. El título está ahí en el versículo 25, el título de esta lección: entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ese es el título de nuestra lección de hoy. En Romanos, entonces, abrimos ahí en el 4:23 al 25 y leemos ahí. Dice la palabra de Dios: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Está hablando ahí de Abraham. No solamente con respecto a Abraham le fue contada su fe por justicia. Ese es el contexto. El versículo 24: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, ahí habla acerca de nuestra justificación, de nuestra... dice que fue entregado al Señor por nuestras transgresiones. Entonces, como les había dicho, el contexto ahí habla de la fe de Abraham y cómo su fe le fue contada por justicia. Él fue justificado por la fe. Y dice que no solamente él fue justificado por la fe, sino que también esto que está escrito es para nosotros que vamos a creer en el Señor, ¿verdad? En este caso, nosotros que creímos en el Señor hemos sido también justificados por la fe. Y vamos a hablar en esta mañana específicamente de esta doctrina de la justificación, no íntegramente sí, pero vamos a darle una pincelada para este tiempo de memorial. Estas cosas entonces no son solamente datos históricos, sino ejemplos para todos los tiempos, ¿verdad? De cómo Dios imparte justicia por medio de la fe. Bueno, ahí decía que fue entregado por, esa palabra por indica una causa. ¿A causa de qué fue entregado? Ahí en el versículo 25, fue entregado por, dice, nuestros delitos, nuestras transgresiones. Esa fue la causa por la cual fue entregado. También dice ahí que fue resucitado para. También hay una causa ahí. ¿Para qué fue resucitado? Para nuestra justificación. Es decir, entonces, ahí está la causa, el motivo por el cual fue entregado y por la cual resucitó. Entonces, su resurrección es una garantía de nuestra justificación. El que el Señor Jesucristo haya resucitado es una garantía que el sacrificio que él hizo ahí fue suficiente. El sacrificio entonces que realizó el Señor de sí mismo, entregándose a sí mismo por nosotros, fue suficiente, eficaz, ¿eh? Y de esa manera nos brindó la salvación. Y la resurrección justamente es esta garantía de que somos nosotros justificados. Vamos a considerar algunos puntos relacionados entonces a la justificación. En primer lugar, la doctrina de la justificación por las obras. Habrán escuchado esto, ¿verdad? La doctrina de la justificación por las obras es contraria a lo que enseña la Biblia. En primer lugar, entonces, la doctrina de la justificación por las obras es contraria a lo que enseña la Biblia. Y vamos a ver ahí en el contexto, en el versículo 2 de Romanos 4, un poquito más arriba. Dice ahí: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Puede gloriarse tal vez con los hombres, consigo mismo, pero no dice para con Dios. En el capítulo anterior, ahí nomás a la vuelta vamos a leer, en el capítulo 3, versículo 19, en adelante dice la palabra de Dios:
Pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, dice ahí, ningún ser humano será justificado delante de él. Esto acá el apóstol está dejando claro, ¿verdad? Esta clara enseñanza que la justificación no puede venir por las obras. Dice ahí entonces el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y acá en el versículo 21, la buena noticia dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Es decir, que este evangelio ya fue predicado, vamos a decirlo en ese sentido, en el Antiguo Testamento. Ya desde antes fue predicado este mismo evangelio, ¿verdad? Ya es testificado, dice ahí, por el Antiguo Testamento. En el versículo 22, la justicia de Dios, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, la justicia de Dios ha venido por medio de la fe en Jesucristo. Y en el versículo 24 dice ahí, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, no por obras de la ley. Ahí entonces estamos hablando de que la justificación es estrictamente por gracia. Dice ahí, volvemos a repetir el versículo 24 de Romanos 3, siendo justificados gratuitamente, gratis, ¿verdad? Sin ningún tipo de obra, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros esta mañana entonces lo que estamos haciendo es recordar justamente esta redención efectuada por nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz. Ninguno puede ser justificado entonces por las obras de la ley. Sin embargo, Dios proveyó el medio por el cual nosotros podemos alcanzar esa justificación. Lo hizo en Jesucristo, ¿verdad? Ahí en el versículo 22 justamente decía, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. En segundo lugar, hablando de la justificación, vamos a ver, el método usado para la justificación del pecador ha sido el mismo todo el tiempo, desde el principio. Allá en el principio, cuando hablamos del principio, ¿a quién mencionamos? ¿A quién nos viene en mente cuando hablamos del principio? Adán y Eva, ¿verdad? Adán y Eva, cuando ellos pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Obras, ¿verdad? Empezaron a tejerse vestidos con hojas y eso es lo que hace la religión, ¿verdad? Trataba de justificarse por medio de sus obras, pero cuando vio Dios las obras de sus manos, vio que era insuficiente. Entonces operó la gracia de Dios, ¿verdad? Ahí proveyéndoles el medio con el cual ellos podrían cubrir su pecado. ¿Y cómo lo hizo? Por medio del sacrificio de un inocente, ¿verdad? Un inocente tuvo que derramar su sangre para cubrir el pecado de los pecadores. Eso fue desde el principio y ese método utilizó Dios desde el principio, preparando a aquel que iba a quitar el pecado, ¿verdad? Aquel que iba a justificar al injusto. Consideremos también esto, que la palabra justificado, nosotros somos justificados, ¿verdad? Vamos a leer después en Romanos 5:1, justificados pues, ¿verdad? Somos nosotros justificados. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien más a nosotros nos justifica. No es que yo me justifico a mí mismo, ¿verdad? ¿Qué significa justificar? Justificar no tiene que ver con decir, por ejemplo, el motivo por el cual yo estoy ausente hoy, ¿verdad? No es en ese sentido. Justificar viene del sentido de hacer justo a alguien. Yo era injusto, ¿verdad?
el hombre es injusto. Isaías capítulo 1 nos habla de eso, ¿verdad? Que desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza está con podrida llaga. Así es la forma en que Dios nos ve, ¿verdad? Por causa de nuestro pecado. Pero Dios, dice ahí justamente en Isaías, otorga perdón y nos limpia de nuestros pecados, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Nos justifica. Antes éramos injustos, pero Él nos justifica. ¿Y cómo hace eso? Justamente el hermano Jorge suele hablar mucho de esta palabra imputación, ¿verdad? Recordamos esta palabra imputación. Cuando hablamos de imputación, esta imputación es una palabra jurídica, ¿verdad? Tiene que ver con transferir, ¿verdad?, la justicia de Cristo a nosotros, ¿verdad? Se me fue la palabra que iba a decir, pero básicamente es Cristo el justo, ¿verdad? Su justicia nos es imputada a nosotros, ¿verdad? Es transferida a nosotros su justicia. Nosotros que éramos injustos, se le transfiere a Cristo nuestra injusticia. Por nosotros lo hizo pecado, ¿recuerdan? Cristo, que no cometió pecado, dice ahí en Pedro, no conoció pecado, no cometió pecado, por nosotros, dice también ahí en la palabra de Dios, que Dios lo hizo pecado, ¿verdad? Nuestra injusticia le fue imputada a Cristo, ¿verdad? Y viceversa, su justicia a nosotros. Por eso es que nosotros somos justificados, hemos sido hechos justos, ¿verdad? Cantamos ese himno, ¿verdad?, que fuimos hechos justos. Bueno, estábamos hablando acerca del método, que el método que Dios utiliza para justificarnos eso fue desde el principio. En tercer lugar, la fe y las obras. La fe y las obras en el asunto de la justificación son opuestas, ¿verdad? Pues ya dijimos eso básicamente en el punto anterior, ¿verdad? La fe y las obras son opuestas, ¿verdad? Son irreconciliables, así como la gracia también y la deuda. Vamos a ver ahí en el versículo 4 de Romanos 4, versículo 4 dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿De qué está hablando acá? Que si yo hago un determinado trabajo y se me da un dinero, el que me da el dinero no puede decir que yo te regalo eso, ¿verdad? No puede decir. ¿Por qué? Porque yo trabajé para ganar ese dinero. Sin embargo, si yo estoy ahí panchamente tomando tereré y viene alguien y me da, ese sí es un regalo, ¿verdad? Porque yo no hice nada. Pero al que obra, dice ahí, ya no se le cuenta como gracia, sino como deuda. Hablando ahí en el contexto de la fe de Abraham, que él no fue justificado por las obras, sino por su fe. Porque si fuere obra, ya no iba a ser gracia. Eso es lo que nos dice más adelante también. En el versículo 5 dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Entienden? Sino que por el contrario cree, ¿verdad?, al que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Cuando dice ahí al que justifica al impío, está diciendo a aquel que tiene el poder para justificar, a aquel que tiene la capacidad para justificar. Nosotros no depositamos nuestra fe en cualquiera, ¿verdad? Nosotros no depositamos nuestra fe de una manera, vamos a decir así, a ciegas, sino depositamos nuestra fe en aquel que tiene el poder para justificarnos, ¿verdad? El poder. ¿Recuerdan cuando Jesucristo estaba en su ministerio terrenal? La gente ahí le recriminaba: ¿por qué perdonás pecados, ¿verdad? ¿Quién es este que perdona los pecados? Y Jesús le dijo: yo tengo poder para perdonar el pecado y también para levantarle, ¿verdad? Y por eso, para testimonio, le pidió para que se levantara aquel paralítico. ¿Recuerdan? Bueno, Jesús entonces tenía el poder para perdonar, la autoridad para hacerlo. En
Romanos 11, vamos a irnos ahí sin perder nuestro capítulo 4. Romanos 11, 6. Un texto realmente interesante, dice ahí: y si por gracia ya no es por obras. Esta parte me digo que es trabalengua, pero es muy entendible. Si es por gracia, entonces no queda espacio para obras. Y dice ahí, de otra manera la gracia ya no es gracia, ¿verdad? El regalo ya no es regalo, es un pago. Y si por obras ya no es gracia. Si es obras, entonces yo no le estoy regalando nada a nadie, yo le estoy pagando lo justo por su trabajo, ¿verdad? De otra manera, la obra ya no es obra. Eso es nada más para tener ahí el contexto general de lo que está hablando acerca de la fe y las obras, para tener clara la definición ahí, la diferenciación. Entonces, Dios es el que justifica al impío y a Él es donde nosotros depositamos nuestra fe. Ahí por último, en el punto 4 vamos a considerar los ritos de la iglesia. Nunca, dice, se destinaron ni fueron establecidos con el fin de inferir justicia, de dar gracia, ¿verdad? De otorgar perdón. Es decir, todo lo que nosotros hacemos en la iglesia, el partimiento del pan y venir y cantar y alabar, todas esas cosas no hacen salvo a la persona, ¿verdad? No justifican al pecador. Si de repente hay alguien que cree eso, está equivocado, ¿verdad? Y lastimosamente conocemos nosotros de religiones que creen que por ir a la iglesia, por ejemplo, se justifica, se santifica, ¿verdad? Sin embargo, no es así. Vamos a ver ahí en el versículo 8 en adelante de Romanos 4. Dice ahí, versículo 8: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Acá dice ahí, no inculpa de pecado. ¿Por qué alguien no puede ser inculpado de pecado acá? ¿Quién es el que no es pecador aquí en esta sala hoy? Nadie, ¿verdad? Pero ¿por qué dice que Dios no nos inculpa de pecado? Porque hemos sido declarados, ¿qué cosa? Justos. Dios nos declara justos, aunque seamos injustos, aunque no lo merezcamos. Dios nos declara justos. Por eso dice ahí, bienaventurado el varón que el Señor dice no inculpa de pecado. Versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Cuando habla de circuncisión habla a los judíos, y de los de la incircuncisión está hablando de los gentiles, ¿verdad? Porque decimos que a Abraham le fue contada por la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión, dice ahí la Escritura. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso. Qué didáctico que es Pablo, ¿verdad? Dice ahí que Abraham recibió la justicia no porque se circuncidó, no porque cumplió algún rito, no porque hizo algo, sino que se circuncidó porque ya fue justificado. Ahí dice ahí en el versículo 11, y recibió la circuncisión como señal, ¿verdad? Para que el pueblo vea el testimonio de Abraham y conozca que él es justificado porque se circuncidó. Dice ahí, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justificación, de la justicia, de la fe que tuvo tiempo pasado, estando, dice, aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Es decir,
cuando estamos hablando acá acerca de los ritos de la iglesia que no otorgan salvación, Abraham, ahí tenemos el claro ejemplo de que su justicia no vino por el acto, por el hecho de haber sido circuncidado, sino que fue al revés. Él fue justificado por Dios y como señal fue circuncidado. ¿Se entiende? Entonces, la función específica de cualquier rito eclesiástico es el sello a un estado ya existente, ¿verdad? Es decir, que la salvación que ya tenemos, por eso enseñamos acerca del bautismo. ¿Qué enseñamos acerca del bautismo? Que el bautismo es un símbolo, una representación de algo que ya ocurrió en el creyente. Estamos hablando del bautismo a creyentes. Uno no se bautiza para ser creyente. El otro día he visto a una criatura que fue bautizada, ¿verdad? Y pasan ahí la foto y dice una nueva cristiana, y el comentario, ¿verdad? Es decir, ellos creen que al bautizarse se está convirtiendo en cristiano. La palabra de Dios no dice eso. Lo que se hace en el bautismo es representar algo gráficamente como testimonio de algo que ya obtuvo esa persona. Murió, fue sepultado por Cristo y ha nacido de nuevo a una vida nueva, ¿verdad? Bueno, vamos a leer ahí en Romanos 5:1 y con eso terminamos. Romanos 5:1 y 2. La justificación entonces significa exclusivamente un cambio del estado o la condición del hombre. Antes el hombre era injusto, ahora es justo. No porque él hizo algo, porque dejó, qué sé yo, de pecar o algo así, sino porque a Dios le plació justificarnos por medio de su Hijo Jesucristo. Y dice exclusivamente ahí en el texto que hemos leído, a los que creen. Esa justicia le es imputada a los que creen, al creyente. Por eso se nos dice a nosotros los creyentes, ¿verdad? Al que cree. Romanos 5:1 y 2, con eso terminamos. Dice ahí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual, estando firmes y nos gloriamos, por la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Lo vamos a repetir ahí en el versículo 1. Justificados. Esa palabra justificados tiene un tono del pasado, ¿verdad? Ya hemos sido justificados. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Ya tenemos paz. Escuché que hay otra traducción al respecto y dicen, podemos estar en paz. No tiene tanto, no sale tanto el sentido también, ¿verdad? Pero acá más bien el sentido es que porque hemos sido justificados ya estamos en paz con Dios, ya hemos sido reconciliados con Dios, ¿verdad? Porque antes dice la palabra de Dios que éramos enemigos. Y la otra versión, la otra traducción dice que podemos estar en paz. Y también, ¿verdad? Podemos estar en paz porque ya hemos sido justificados, ¿verdad? Ya no estamos en nuestros delitos y pecados. Y hay una bienaventuranza en el versículo 8, dice, bienaventurado el varón a quien el Señor dice, ¿qué cosa? No inculpa de pecado porque ya fue justificado. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Entonces de esa manera vamos a compartir estos símbolos que nos hablan justamente de aquel momento en el cual el Señor nos otorgó esta eterna redención, esta justificación. Oramos. Amado Padre, Señor, queremos darte gracias por este día, gracias a Dios por tu palabra que una vez más nos habla de tu amor, de tu misericordia, Señor. Nosotros que sin haberlo merecido hemos recibido esta justificación, tu justicia, Señor, por medio de la fe en Jesucristo,
a quien tú decidiste enviar, Señor, para perdón de nuestros pecados. Te damos gracias por ello, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ven?